tabla de verdad. Prácticamente me permite establecer qué tan válida es mi proposición o mi expresión. Para esto vamos a ver primero lo que son las partes. Vamos a tener columnas, las cuales van a estar divididas en dos secciones. Las proposiciones o variables, que son las letras P, Q, R, etc. Y la expresión proposicional, el ejercicio en sí. En este caso tenemos 4 ejemplos y vamos a tener también lo que son las filas. Las filas solo van a incluir el número de V's y F's que tengamos. Para calcular estas vamos a tener una fórmula que va a ser número de filas igual a 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones, es decir, las letras que tengamos. Para resolverlas llegamos a lo que es la sección de formulario. Con este formulario vamos a resolver toda la tabla en sí. Primero que nada, las tablas que están a colores me van a ayudar a solucionar la tabla y la tabla que está en grises me va a ayudar a sacar lo que es la conclusión. En estas tablas de verdad, básicamente es como si nosotros resolviéramos una ecuación con un formulario. Solo que en lugar de trabajar con números, trabajamos con oraciones. Es lo único que cambia, pero utilizamos un formulario. Veamos un ejercicio que dice: construir la tabla de la verdad de la siguiente expresión. Si no P, entonces P o Q. Para calcular el número de filas, primero veamos esto. Variables, número de variables y número de filas. Resolvamos. ¿Cuántas variables tengo? Si nos vamos a mi expresión, tengo P y tengo Q. Yo sé que muchos van a decir, pero allí hay 2 P. El que la letra se repita no implica que va a aumentar mi número de variables, porque sigue siendo una letra, en este caso P. El número de variables sería 2. Para calcular el número de filas, recordemos que tenemos que utilizar nuestra fórmula 2 a la n. 2 a la n va a ser igual a 2 a la 2, en este caso igual a 4. Este 4 va a ser igual al número de V's y F's que nosotros vamos a tener en nuestra tabla. Ahora sí, tengo 2 variables que son P y Q, y esto se va a ver reflejado en mis columnas. Tanto P y Q van a tener su columna, y después tengo mi expresión algebraica, que básicamente es la que yo voy a repartir en columnas, donde no P tiene su propia columna, mi condicional tiene su propia columna, P, disyunción y Q, cada una su propia columna. Ahora sí, trabajemos para ver cómo voy a distribuir las V's y F's en cada una de estas filas. Para mi primer columna, que va a ser la de la letra P, este 4 que me salió de número de filas lo voy a utilizar y lo voy a dividir entre 2, que me va a dar por resultado 2. Eso implica que voy a tener 2 V's y 2 F's. Y así distribuyo mi primera columna. Para la segunda columna, que va a ser la de la letra Q, ese 2 que me dio como resultado lo voy a volver a dividir entre 2 y me va a dar por resultado 1. Eso implica que por cada 2 verdades o 2 falsos voy a tener una verdad y un falso. Estas letras o siempre vamos a dividir entre 2 porque nuestra proposición solo puede ser verdadera o falsa. Siempre se va a dividir entre 2. Ahora sí, avancemos. Ya que tengo estas 2 columnas, voy a empezar a resolverlo. Pero para que pueda empezar a resolver, tengo que verificar si tengo alguna expresión dentro de paréntesis, y si la hay, la voy a resolver primero. En este caso tengo paréntesis P, disyunción Q, se cierra paréntesis. Voy a trabajar con mi columna P. En este caso no tengo ninguna negación, la voy a pasar de manera igual, y lo mismo va a suceder con Q. Lo voy a copiar igual. Ahora sí, ya que tengo estas 2, voy a ver qué es lo que me está pidiendo que haga. Si se dan cuenta, tengo aquí lo de disyunción y voy a trabajar con mi tabla de disyunción. Pero ¿cómo la utilizo? Muy bien. Si P es verdad y Q es verdad, según mi tabla de disyunción,
Cuando ambas son verdaderas, por resultado tengo una verdad y es la que voy a colocar. Si tengo una verdad y un falso, voy a mi tabla y me dice que cuando tengo esto, mi resultado va a ser una verdad. Si tengo una F y una V, según mi formulario, voy a tener una verdad. Si tengo dos falsos, mi formulario dice que va a ser falso. Y así queda resuelta lo que es la columna de disyunción, que en este caso ya la he puesto en color verde porque esta me va a servir para poder resolver la siguiente sección de mi ejercicio. Ahora, paso 4. Verificar si con la variable que voy a trabajar tiene algún signo negativo. En este caso sí lo tiene, que sería no P. Entonces tengo que resolver esto primero. Y voy a utilizar mi tabla de negación. Cuando tengo verdades, en este caso tengo 2, mi tabla de negación me dice que cuando tengo una verdad se va a convertir en falso y las coloco. Lo mismo va a suceder con los falsos. Voy a mi formulario y me dice que cuando tengo un falso se va a convertir en verdad y las coloco. Ahora sí, ya que trabajé esto, puedo resolver mi última columna, que en este caso sería la de condicional. Si nos damos cuenta, ahora voy a trabajar con esa tabla de condicional. Si tengo un verdadero y un falso, en este caso lo tengo dos veces, voy a resolver esas dos filas y voy a mi formulario donde dice que si tengo un falso y un verdadero, por resultado tengo verdad. Si tengo dos verdaderos, voy a mi tabla y dice que cuando tengo dos verdaderos, mi resultado va a ser una verdad. Si tengo una V y una F, según mi formulario, me dice que va a ser falso. Ya que resolví esto, esta columna, que ahora es morada, es la columna que a mí me va a ayudar para sacar mi conclusión, porque es la última columna que trabajé. La volvemos a marcar para que nos sea más fácil reconocerla. Y me voy a la última sección de mi formulario, que es la sección de conclusión, donde tengo esta tabla. Si se dan cuenta, en mi resultado tengo 3 V's y una F. Si me voy a mi tabla de conclusiones, me dice en contingencia que si los valores tienen por lo menos una verdad y una falsedad, va a ser una contingencia. Por lo tanto, la conclusión de esta tabla es una contingencia. Y así quedaría resuelto este ejercicio.